Buenos días a todos, mi nombre es Mariano Fernández Aquier, soy médico neumonólogo aquí en Buenos Aires, en la República Argentina, y en principio quería agradecer a los organizadores del evento por invitarme a la consecución del mismo, y también particularmente a Carlos Cambón, que es el presidente de la Asociación Alfa 1 de la República Argentina, también por convocarme. Así que, bueno, ahora voy a compartir la pantalla y vamos a hablar del tema que nos convoca hoy, que es déficit de alfa-1 antitripsina, cuáles son los test innovadores que hemos podido ver en el último tiempo y también qué realidad estamos teniendo hoy en América Latina. Sí, así podemos compartir toda la información en esta cumbre latinoamericana de pacientes respiratorios. Bueno, como les decía, es tratar el tema de cómo podemos acelerar el diagnóstico de alfa-1 antitripsina, porque es un problema de salud pública que realmente está muy infradiagnosticado, y cuáles son los test innovadores que han llegado para quedarse aquí a Latinoamérica, y bueno, particularmente les voy a poder hablar de la experiencia que tenemos en la República Argentina con los mismos. Vamos a presentar un par de slides para contextualizar un poco la charla en cuanto a qué es el déficit de alfa-1 antitripsina. Alfa-1 antitripsina es una glucoproteína inhibidora de la elastasa de los neutrófilos y tiene una particularidad que se hereda genéticamente. El gen se caracteriza por un gran polimorfismo. Esto implica que la información genética que nos heredan nuestros padres sí es muy realmente variante según todas las mutaciones a las cuales pueden estar sujetos. Habitualmente las personas que no tienen enfermedad tienen una proteína M en sangre y tienen valores normales de la proteína en sangre, o sea, no tienen ningún tipo de déficit. En particular, los valores normales de la proteína en sangre son de alrededor de 100 a 200 miligramos por decilitro, pero cuando se presenta la enfermedad es cuando hay variantes, y las más comunes de estas mutaciones son la S y la Z. Los alelos deficientes más frecuentes son estos que dijimos, pero hay, como dijimos, más de 150 variantes posibles. El déficit de alfa-1 confiere una predisposición para desarrollar enfermedades a lo largo de la vida. Las más comunes son el enfisema pulmonar y las bronquiectasias, pero hay también manifestaciones extrapulmonares, como puede ser la más común de estas, la enfermedad hepática, pero también hay unas más raras, como pueden ser paniculitis, enfermedades de la piel, inclusive enfermedades intestinales. Pero en principio nos quedamos que el enfisema y las bronquiectasias son las más comunes. El déficit de alfa-1 antitripsina en nuestra población, que tiene un porcentaje interesante de ancestros europeos, es una enfermedad frecuente, ¿sí? Y la prevalencia en nuestro país, que después les voy a mostrar un estudio que hicimos, ¿sí?, de campo en la República Argentina, es de alrededor del 1% en los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esto podría corresponder en nuestro país, en la República Argentina, a alrededor de 17.000 casos. Pero fíjense que realmente qué gap que hay, qué diferencia hay entre esos posibles 17.000 casos y solamente 70 pacientes que están diagnosticados y en tratamiento actualmente. O sea, seguimos hablando de prevalencia del déficit de alfa-1 antitripsina y la comparamos con otras enfermedades que quizás la comunidad médica tenga más en cuenta o que aparezcan aparentemente más frecuentes, pero no lo son. Alfa-1 antitripsina es más frecuente que la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar, la sarcoidosis o la fibrosis quística. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, la clave del diagnóstico está en su definición. Es un déficit, o sea, va a tener esta proteína en sangre, alfa-1, disminuida, ¿sí? Y después nosotros tenemos que saber, aparte de esa disminución, cuál es la proteína que está circulante en la sangre, ¿sí? Y esto lo podemos hacer por diversos métodos. Medir la proteína en la sangre, como les dije antes, y después hacer un análisis genético. Lo que nos permite este último tiempo y nos facilitó la tarea a los médicos es que en la actualidad tenemos un análisis que se llama gota seca, que es este papel de filtro que tiene unos circulitos rojos que nosotros llenamos con las gotitas de sangre del paciente, que le podemos hacer simplemente una punción en el pulpejo del dedo o una extracción de sangre,
y con eso podemos saber el nivel de la proteína y también podemos hacer el análisis genético que según sus características podemos denominar fenotipo o genotipo. Venimos trabajando en la República Argentina hace más o menos 11, 12 años con este método de la gota seca, ¿sí? Y también en el último año se pudo incorporar un nuevo método que es un hisopo bucal o buccal swab en inglés, que permite realizar directamente el genotipo, es decir, el análisis genético de alrededor de 14 mutaciones. Y esto implicaría conocer prácticamente el 99% de las mutaciones que generan enfermedad. Este nuevo dispositivo llamado hisopado bucal es muy sencillo de usar, ya está disponible en la República Argentina y está en forma gratuita para los especialistas en pulmón, en medicina respiratoria, y es muy fácil de usar y no tiene la necesidad de hacerle una punción en el pulpejo del dedo al paciente o una extracción de sangre. Simplemente uno toma este hisopo y lo frota en la boca del paciente, en las encías inferiores, alrededor de 10 veces, en ambos lados, a la derecha y a la izquierda, y después toma la tapa de rosca del hisopo, lo da vuelta y lo agita para embeber el hisopo en el líquido que va a servir de transporte. Así que este es un método realmente novedoso y permite detectar, como les decía antes, alrededor de 14 mutaciones. Estas son las 14 mutaciones que generan más del 99% de la enfermedad a nivel mundial y también incluye el análisis de alelos o genotipos nulos. Yo les dije previamente que los alelos y las mutaciones genéticas más frecuentes que producen enfermedad son la S y la Z, pero esas son 2, y acá podemos analizar 12 más. En total, 14 mutaciones. En el año 2014, en la República Argentina, nosotros generamos las normativas de diagnóstico y tratamiento del déficit de alfa-1 antitripsina, y acá enfatizamos, como tantas guías internacionales, que se requiere la necesidad de incrementar el diagnóstico y el conocimiento del déficit de alfa-1 antitripsina. Por eso siempre repetimos que los médicos, tanto clínicos como neumólogos, no tienen que buscar una característica clínica que distinga a un paciente con EPOC, bronquiectasias o asma crónica, ¿sí?, del déficit de alfa-1 antitripsina. Uno tiene que hacer el test a todos los pacientes. No tiene que confiarse en que tenga o más tos o más flema o una característica específica en la radiografía o en la tomografía. Uno tiene que hacer el test a todos estos pacientes porque se va a encontrar con sorpresas, porque va a pensar que va a encontrar un fenotipo particular de la enfermedad y en realidad uno va a encontrar la enfermedad de la manera menos pensada si uno hace el test a todos. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir experiencia con otros neumólogos latinoamericanos y también de España y Portugal en un foro que se inició el año pasado. El año pasado se realizó en la ciudad de Madrid, ¿sí?, el primer foro ibero-latinoamericano de déficit de alfa-1 antitripsina. Fue realmente una experiencia muy enriquecedora porque participaron neumólogos de todas estas regiones. Y algunas de ellas sí nos contaron un poco cuál era la experiencia en Latinoamérica. El neumólogo de Colombia nos contó que el déficit de alfa-1 antitripsina en su país era realmente poco conocido y poco diagnosticado. Que hasta donde él sabía solamente había 5 pacientes, 3 en Bogotá, 1 en Cali y 1 en la costa atlántica. Y en principio casi ninguno de estos pacientes estaba en tratamiento. Pero que algunos neumólogos sabían que un gran porcentaje de los pacientes permanecían sin diagnosticar y que ellos estimaban en forma estadística indirecta que alrededor de 2.000 colombianos podrían llegar a tener déficit severo de alfa-1 antitripsina. Y bueno, lo que dicen las estadísticas y la información general, que realmente se tarda años en llegar al diagnóstico y a veces también los pacientes tienen que recorrer muchos médicos como para poder obtener un diagnóstico preciso de la enfermedad. En el país vecino nuestro de Uruguay, la realidad también es bastante incipiente en cuanto al conocimiento de la enfermedad, porque ellos nos comentan que más allá de lo pautado por guías nacionales, latinoamericanas e internacionales, que a todo paciente con EPOC debería determinarse una vez en su vida la concentración de alfa-1, esto en general
en el país uruguayo no se realiza. Frente a la sospecha diagnóstica no está claro qué estudios solicitar, en qué lugar del país solicitarlos, quién cubre los estudios, en la medida que tengan un costo, ¿sí? Y cuál es el costo de los mismos. En el año 2019, en julio, se aprobó el registro de la terapéutica sustitutiva en el Ministerio de Salud Público uruguayo, ¿sí? Y los laboratorios que tienen el registro comenzaron a estimular la búsqueda de pacientes. Y ellos estiman que podría llegar a haber 450 sujetos portadores del gen ZZ, ¿sí? Homocigota Z, que produce claramente la enfermedad con más frecuencia, en una población que sabemos que Uruguay ronda alrededor de los 3 millones. En cuanto a la situación del déficit en Chile, lo que nos dijo el colega de este país es que empezaron a hacer un estudio para tratar de saber cuántos pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina había en el país trasandino. Y empezaron a encontrar algunas mutaciones, como los MS, MF, MZ, OSS. En esta muestra pequeña, ¿sí? Que después lamentablemente este estudio fue un poco cortado o inhibido por la pandemia, encontraron unos cuantos pacientes portadores, aunque ninguno todavía que tenga la enfermedad en forma severa. La situación en Brasil es un poco diferente, un país con casi 210 millones de habitantes, ¿sí? Y con más estudios en el área de investigación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el déficit de alfa-1 antitripsina. En el país vecino hay 3 estudios grandes que se hicieron que arrojaron una prevalencia de 1.44% para déficit severo de alfa-1 antitripsina. Como ellos concluyen que está presente la enfermedad, ¿sí? Aunque la prevalencia todavía no se conoce bien, y bueno, recalcan que es importante informar a médicos y a la población sobre el déficit y la posibilidad de diagnóstico y tratamiento. Que hay que hacer esfuerzos para diagnosticarlo, que se pueda ofrecer un tratamiento temprano, ¿sí? Y el tratamiento adecuado en la medida que esté indicado. Y ellos pensaban organizar un registro para conocer el déficit de alfa-1 antitripsina en el país de Brasil. En la República Argentina, yo les puedo contar la experiencia en mi hospital. Sí, nosotros tratamos de organizar un centro de excelencia, un centro de referencia para déficit de alfa-1 antitripsina en el Hospital Cetrángulo, que es donde yo trabajo, y compartir la experiencia con otros hospitales que también son centros de referencia, como el Hospital Ferrer, en la capital federal del país, o el Hospital San Juan de Dios, en la ciudad de La Plata, que es una ciudad también de la provincia de Buenos Aires. Lo importante de tratar de formar un centro de referencia o un centro de excelencia en enfermedades raras, como el déficit de alfa-1, es que uno puede trabajar en red con otros centros, uno puede propender a la investigación y difusión de los últimos conocimientos de la patología, uno puede tener disponibilidad de lugares para el tratamiento, ofrecerlos, uno puede registrar la actividad y la historia natural de los pacientes monitorizados. Uno puede, como les decía antes, y querían hacer en Brasil, desarrollar registros para la acumulación de conocimientos sobre las características clínicas, la evolución, la historia natural y la respuesta al tratamiento. También esto permite la posibilidad de participación en ensayos clínicos para nuevos tratamientos y también la colaboración con asociaciones de pacientes en los lugares donde ya se existan. Acá en la República Argentina, como les decía, está Carlos Cambón presidiendo la nuestra y tiene una actividad muy importante en la diseminación de la enfermedad, en que los pacientes que son recientemente diagnosticados conozcan los lugares de referencia y los médicos que pueden tratarlos o darles una continuidad en el seguimiento. Nosotros, con los 3 hospitales que les comenté previamente, el donde yo trabajo, el Cetrángulo, el San Juan de Dios de La Plata y el Hospital Ferrer, hicimos un estudio para tratar de averiguar cuál es la prevalencia, o sea, el número de pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina en nuestro país. Este es el estudio realmente que pudo incorporar mayor cantidad de pacientes en toda Latinoamérica. ¿Sí? Lo que logramos fue incorporar 3.254 pacientes con EPOC y a todos le hicimos los niveles de alfa-1 antitripsina con la gotita seca que les mostré previamente. Encontramos en esos 3.200 pacientes aproximadamente
que tenían un déficit severo 42 de ellos, ¿sí? Esto da una prevalencia de un 1.29%, y si extrapolamos esa prevalencia al estudio EPOCAR, que analizó la cantidad de pacientes que tienen EPOC en la República Argentina, de todas las causas, ¿sí? Porque esto sería solamente EPOC por déficit de alfa-1-antitrypsina, mostramos el número que yo les había comentado en una diapositiva anterior, que un 0,83 o alrededor de un 1% de los pacientes con EPOC en la República Argentina podrían tener déficit de alfa-1-antitrypsina, y esto corresponde a alrededor de 17.000 casos. Este es el flujograma del estudio que realizamos en los 3 hospitales, ¿sí? Muestra de otra manera el número de 42 pacientes severos con déficit de alfa-1-antitrypsina y 0,83% de prevalencia. Déficit severo lo definimos como los pacientes que mostraban un genotipo ZZ y SZ. Encontramos algunas otras mutaciones raras, pero fueron en un porcentaje muy pequeño. Acá los que les puedo mostrar, que todavía no lo hemos escrito, pero queremos presentarlo y publicarlo en alguna revista y en algún congreso médico, es la experiencia en la República Argentina con el hisopado bucal, que es uno de los otros métodos nuevos que les comentaba previamente, que nos están sirviendo como una herramienta novedosa en el diagnóstico de la enfermedad. Este hisopo bucal se utiliza con una tecnología que se llama progénica, ¿sí? Y en esta primera diapositiva o slide mostramos qué recolector se usó, porque se puede usar el hisopado bucal o se puede utilizar el método también con la gota seca. La mayor parte de los pacientes lo hicieron a través del hisopado bucal. Esta otra slide muestra cuál es la causa de solicitud del genotipo. Recuerden que este es el hisopado bucal, que permite detectar 14 mutaciones para el déficit de alfa-1-antitrypsina. La mayor parte de los pacientes que fueron a hacerse el hisopado bucal o que su médico lo solicitó fueron por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y aquí vemos también las otras causas como asma mal controlado, disnea, o sea, falta de aire y tos crónica, bronquiectasias, familiares cosanguíneos con déficit de alfa-1-antitrypsina y otras causas más raras asociadas al déficit de alfa-1-antitrypsina. Estos son los resultados de las mutaciones encontradas. Sí, vemos que se encontraron pacientes SZ, que probablemente puedan ser considerados severos, pacientes ZZ, y encontramos todo un espectro de mutaciones más raras que la gota seca no lo da, porque el hisopado bucal permite analizar 14 mutaciones y la gota seca en la República Argentina solamente 2 mutaciones, la S y la Z. Estos son alrededor de 2.000 muestras, y pacientes que presentaron mutaciones severas fueron alrededor de 16, y se correlaciona bastante bien estas muestras de hisopado bucal en cuanto a la prevalencia, al porcentaje del número hallado de pacientes con déficit, con el otro estudio que le mostré de 3.200 muestras que hicimos entre los 3 hospitales. Así que hay una correlación interesante entre este nuevo método, que es el hisopado bucal, y la gota seca, que ya veníamos utilizando hace como 12 años en la República Argentina. La realidad del déficit de alfa-1 en Argentina es que afortunadamente tenemos normativas que pueden guiar a los médicos en cuanto al tratamiento y al seguimiento de los pacientes. Ya tenemos algunos estudios epidemiológicos que van mostrando cuál es la prevalencia de la enfermedad en nuestro país, aunque la idea es seguir haciéndolo porque lo necesitamos. ¿Sí? Estos trabajos de campo son mucho más importantes para acercarnos a un número adecuado de los pacientes potenciales con déficit de alfa-1 en la República Argentina, que una simple inferencia estadística o un número que uno puede asumir a partir de otros estudios. En la República Argentina tenemos el tratamiento disponible, hay ya varios pacientes en tratamiento con muy buena evolución, tenemos centros de referencia en algunos hospitales del país. Como les comentaba, tenemos una asociación de pacientes y hay un registro de pacientes en formación, y estamos participando en la publicación y en la escritura de las guías latinoamericanas para el déficit de alfa-1-antitrypsina. Así que bueno, este es más o menos el mensaje que les quería dar. Pasar por una recorrida breve de
los países latinoamericanos donde tenemos información del déficit de alfa-1-antitrypsina. Lamentablemente, como les decía antes, en muchos otros países de nuestra región directamente no hay conocimiento de la enfermedad y no hay información alguna en relación a la misma, así que hay muchos pacientes huérfanos que realmente no conocen que tienen la enfermedad y los médicos tampoco hay una tendencia a diagnosticarla adecuadamente. Y les quise mostrar también las nuevas metodologías diagnósticas que sí dan realmente mayor facilidad en cuanto a lo que el médico puede tener al alcance, ¿sí? Como para hacer un diagnóstico, porque a través de una simple punción del pulpejo del dedo, una extracción de sangre o un hisopado bucal, hoy en día podemos tener el diagnóstico del déficit de alfa-1-antitrypsina y ofrecerles un tratamiento y un seguimiento adecuado a los pacientes que presentan la enfermedad. Así que de vuelta, muchas gracias por la convocatoria, ¿sí? A esta cumbre latinoamericana y bueno, nos vemos en cualquier momento. Hola, buenos días. Para los que no me conocen, yo soy Carlos y soy el representante en Argentina para la Fundación Alpha One Global y soy el presidente de la Fundación Alpha 1 de Argentina. En primera instancia, me gustaría mencionar un poco sobre la situación de los alfas en Latinoamérica y particularmente en mi país, en Argentina. En general, todos nos mantuvimos aislados, maximizando todos nuestros cuidados para evitar el contagio. Sin embargo, el aislamiento logró que estemos más comunicados. Esto fue debido a mayor cantidad de tiempo en nuestros hogares, el no salir, generamos reuniones vía web, se realizaron webinars, hemos logrado un webinar entre España y Argentina, también entrevistamos profesionales de Argentina, los pacientes, hemos realizado preguntas, las cuales han sido respondidas mediante las redes sociales. La verdad que toda la actividad de los pacientes, tanto en Latinoamérica como en Argentina, incluso con España, se ha agrandado bastante y ha sido muy enriquecedora toda la comunicación que hemos logrado. Bueno, ahora les voy a contar sobre COVID-19, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Hemos reportado casos de pacientes afectados por el COVID-19, pero felizmente no hemos sufrido bajas al día de hoy por COVID-19. Desde nuestra fundación recomendamos que ante el posible diagnóstico o dudas sobre COVID-19 en pacientes con déficit de alfa-1, se adelante en la infusión de la proteína. Esto es para que encuentren su sistema mejor preparado para pasar la exacerbación de COVID. Concluyendo la problemática sobre COVID-19, pero siguiendo las recomendaciones de quedarnos en casa, me gustaría presentarles un trabajo que vengo haciendo desde la Fundación de Argentina desde hace varios meses. Y les voy a contar al respecto. Ante el colapso mundial de los servicios hospitalarios, muchos pacientes nos vimos afectados, no hemos podido asistir a nuestras consultas, no hemos podido ir a hacernos las infusiones al hospital, y todo esto generó cambios en nuestras vidas. Hoy los médicos ya no nos asisten en las consultas de diagnósticos y tratamientos en forma personal. Todo esto nos llevó cambios en nuestras vidas y estamos realizando hoy teleconsultas, como los médicos nos mandan las recetas por mail, los tratamientos psicológicos hoy están siendo vía Zoom. Todo el sistema, dado esta pandemia mundial que estamos viviendo, se ha cambiado. Es por esto que desde hace rato yo vengo pensando y mirando y hablando sobre cómo nos afecta
en nuestras vidas a los pacientes con el déficit de alfa-1. Por eso, yendo directamente a lo que nos interesa a las personas afectadas con alfa-1, el hecho de que en muchos de nuestros pacientes no pudieran asistir a sus infusiones habituales, me hizo pensar y comenzamos a realizar un video en donde explicamos y realizamos lo que llamamos autoinfusión o, como bien dicen en España, la autoadministración de alfa-1 en nuestros hogares. Mi intención es desmitificar la infusión endovenosa o la autoadministración de alfa-1, que es algo habitual y cotidiano para los que tenemos el déficit de alfa-1, que es algo que no es doloroso, que sí es tedioso, pero con el correr de los años yo creo que termina siéndose un trámite, algo muy habitual en nuestras vidas. Con el paso del tiempo, esta práctica para mí se volvió algo simple y que me resultó muy fácil y simple de hacer. Les cuento cómo fue, dado que la vida misma me empujó a que yo me esté haciendo hoy la autoinfusión o la autoadministración. Hace 18 años, cuando mis hijos eran pequeños, y debido a mi actividad laboral, verdaderamente era un lujo importante tomarme un día cada 15 días para ir al hospital. Esto me llevaba una hora, luego la espera, el turno, la posterior aplicación, regresar a mi casa, obviamente que tenía que ser en horario laboral, y me llevaba mucho tiempo. Entonces, ahí un día, la verdad que intenté, si una enfermera, le dije, ¿me ayudás a ver cómo se hace esto? Bueno, obviamente, esto hace mucho tiempo atrás, nadie me quiso instruir, me decían que era una locura, que yo no lo podía hacer. Y bueno, como todo en la vida, yo me arriesgué un poco y dije, observé cómo era el proceso que hacía la enfermera, la miraba, le preguntaba sutilmente, porque ella ya veía que generalmente me atendía la misma enfermera, cuando me tocaba con otra le hacía más preguntas, y sutilmente fui intentando buscar toda la información. Me instruí un poquito sobre internet, sobre la posición de las venas y demás. Hoy incluso si buscamos en internet hay algunos videos en donde para otras patologías te explican cómo inyectarte, pero no había nada al respecto de alfa-1. Y ni lo hay hoy hasta este video. Así que finalmente un día me animé. Obvio que la primera vez estaba asustado, pensaba que no iba a poder, me preparé toda la medicación. Para aquellos que están familiarizados con la medicación, hay dos tipos de medicaciones, una que ya viene preparada y otra que la tenemos que preparar. En ese momento era la que yo tenía que prepararla. Me preparé toda la medicación con todo el miedo que esto conlleva, porque si no lograba la administración de la medicación o no lograba insertar el catéter en mi vena y hacer todo, obviamente que iba a tener que tirar la medicación. Así que eso me generaba bastantes nervios, me generaba todo un malestar. Pero bueno, me animé. Creo que en esa oportunidad me pinché una o dos veces, ya que la primera vez pifié. Yo creo que estaba tan nervioso que no me acuerdo siquiera de eso. Pero bueno, esto ya la segunda vez también me habré pinchado una o dos veces, y en las primeras veces, recuerdo una vez que me tuve que pinchar 3 veces, que fue como muchísimo. Pero bueno, con el correr del tiempo, esto se volvió algo habitual. Hoy, en la actualidad, el otro día cuando tenía que hablar acá para todos ustedes, hice la cuenta y más o menos así a ojo, durante el tiempo que llevo aplicándome y las distintas frecuencias, llevo más de 500 autoinfusiones
hace 18 años que lo estoy haciendo y en verdad les puedo decir que no es algo imposible, no es difícil, es nada más animarnos y hacerlos. No quiero que esto que yo les estoy contando, no es mi intención a que ninguno de ustedes incitarlos o decirles háganlo solo, pero sí creo que es una manera básicamente de desmitificar o de cambiar la forma o el pensamiento que todos tenemos contra esto, de que tiene que ser algo que prácticamente parece imposible. También tengamos todos en cuenta que en mi caso yo lo hago solo, ¿no es cierto? Yo vivo solo y la verdad que nunca quise involucrar a nadie de mi familia, pero podemos tener algún familiar que se anime, que nos asista, que nos ayude, hasta que aprenda tal vez a colocarnos el catéter, que de toda la infusión o de toda la autoadministración es la parte, digamos, más compleja o más traumática, o a la que todos le tenemos mayor miedo, porque la verdad que cuando te hablan de pincharte, yo, si ustedes me hablan hace 25 años atrás, le tenía pánico a las agujas. Hoy, honestamente, después de 21 años de infundirme, 18 haciéndome la autoinfusión, como les dije hace unos segundos atrás, resulta siendo un trámite esto. Entonces, tal vez podemos conseguir, incluso, como les dije recién, algún amigo, familiar, alguien que se anime. Siempre en casa encontramos a alguien que sea más corajudo y tal vez viendo el video, instruyéndose. Hoy las enfermeras y los profesionales están más permeables a este tipo de práctica. Entonces, podríamos conllevar esto tranquilamente en nuestros hogares. Este proyecto llevó muchas horas de trabajo y por suerte hemos podido concluirlo solo hace algunas semanas y lo hemos publicado en las redes. Y si alguien lo quisiera ver, tenerlo, está a su disposición. Se lo podemos hacer llegar, si no, también lo puede ver en las redes. Los dejo ahora mirando este pequeño thriller del video, ya que el video es bastante más largo. Armamos un corto como para publicitar o para que se pudiera ver en esta oportunidad. Los dejo aquí ya viendo el video. Hola, soy Carlos Cambón. Hace 21 años me diagnosticaron una enfermedad que se llama déficit de alfa-1 antitripsina. Esta enfermedad tiene un tratamiento específico que se denomina terapia de reemplazo y consiste en administrarle a mi cuerpo la enzima que el mismo no produce en niveles normales. Por el momento, la única forma de administrar esta medicación es por la vía intravenosa y de eso es lo que se trata este video. Para ser más específico, se trata de mi experiencia realizándome este procedimiento a mí mismo, algo en lo cual me siento cómodo ya que llevo bastante tiempo realizándomelo. Lejos está de mis intenciones promover la autoinfusión por sobre otras opciones, ya sea en el hospital o bajo la asistencia de enfermería a domicilio, que sería la opción más común para épocas de cuarentena. Lo que me parece importante es que tengamos una visión completa de todo el espectro de opciones.
Bueno, como les dije anteriormente, espero que les haya gustado este thriller que se armó para esta oportunidad. Aquellos que lo quieran ver, está el video disponible en la web. Quedo a entera disposición de todos ustedes para darles soporte, instrucción, enseñarles, bueno, contarles un poco más sobre mi experiencia. Y quiero dejar bien claro que no es imposible, que esto pasó a ser parte de nuestras vidas, aquellos que tenemos el déficit, y que así como lo hago yo, lo puede hacer cualquiera, y hay otras personas en el mundo que también hacen la autoinfusión o la autoadministración del alfa-1 a sí mismo. Bueno, y ya cerrando todo esto, les quiero dar mi comentario sobre cómo continuar. Yo creo que esta pandemia nos cambió todo, cambió nuestro estilo de vida. Hoy no podemos salir a exponernos al virus así porque sí, tenemos que tener más recaudos, andar con nuestra botellita de alcohol en el bolsillo, limpiarnos las manos, tratar de no llevar las manos a los ojos, lavarnos las manos habitualmente cuando entramos y salimos de casa, mantenernos a distancia de las otras personas, estar utilizando el barbijo, algo que es bastante complejo para aquellos que nos vemos afectados por el EPOC, ya que el estar con un barbijo nos cuesta respirar, y todo esto nos conlleva cambios, nos llevó a otro estilo de vida. Y bueno, y acá viene un poco mi recomendación personal. Yo quisiera que todos aquellos que se ven afectados por el déficit de alfa-1 nos ayornemos, cambiemos nuestra forma, nos sigamos cuidando. Pensemos que hoy esto se llama COVID-19 y que como todo cambio en el mundo vino para quedarse, lamentablemente. Tal vez posiblemente el año que viene se llame COVID-20, luego venga el COVID-21 y así sucesivamente. Y es por eso que este mensaje es un poco, como les decía antes, para todos los pacientes que se vean afectados por el déficit de alfa-1, y les pido a ellos que no bajen los brazos, que continuemos todos con nuestros ejercicios habituales, que mantengamos nuestra dieta, que continuemos con nuestras prácticas habituales, que tengamos nuestras teleconsultas con nuestro médico, que continuemos de la manera que nos sea posible con nuestras infusiones, ya sea trayendo o haciendo venir a la enfermera a nuestro domicilio, asistiendo a aquellos que puedan a los centros de salud, también, ¿por qué no?, haciéndose la autoinfusión o la autoadministración, como es mi caso. Y fundamentalmente, aprovechemos al máximo toda la tecnología que tenemos disponible al alcance de nuestras manos. Hoy nosotros contamos con los medios de comunicación, contamos con las redes sociales, y que sepamos aprovechar al máximo todo eso, y esto en pos de mejorar nuestro bienestar y tener una mejor y excelente calidad de vida. Bueno, desde ya muchas gracias por escucharme y por ver el video, y como les dije antes, quedo a disposición de cualquiera de ustedes para que me contacte. Muchísimas gracias.